Siguiendo con la reinterpretación como descomposición del sistema filosófico desde la concepción de lo que podría ser un sistema filosófico similar, parecido aparentemente al de Gustavo Bueno, el de Mario Bunge, en cuanto a la reinterpretación del sistema de materialismo filosófico y las cuestiones en el sentido de descomponerlo, triturarlo, clasificarlo, lo que podría ser una interpretación de un sistema críticamente hablando, cómo se podría descomponer el sistema en las partes más importantes del todo, cuál sería el punto fundamental, la idea fundamental o el concepto del materialismo filosófico en cuanto teoría de la ciencia o en cuanto sistema ontológico, cómo se coordina en el fondo la nociología y la epistemología, con ese video que tiene bueno para diferenciarlas, cuando diferencia la epistemología como teoría del conocimiento frente a la nociología como teoría de la ciencia. En su video también, que habla de la epistemología, la teoría del conocimiento, se remite a la teoría del sujeto-objeto, sería la teoría de la ciencia, la teoría de la materia y la forma. ¿En qué se define el circularismo frente a las otras teorías de la ciencia, el adecuacionismo, descripcionismo, teoreticismo? ¿Cómo se podría articular la materia y la forma frente al sujeto-objeto y cuál sería el punto intermedio para no caer en el dualismo de lo que sería la materia y la forma? ¿Qué sería la idea o el concepto intermedio que mediara o que interfiriera o que operara frente a la materia y la forma? ¿Es el sujeto científico el punto intermedio, como lo pudiera ser un punto intermedio la acción en el objeto y sujeto, ya que se podría clasificar como un sujeto que actúa frente a objetos o objetos que actúan frente a sujetos? Todas estas cuestiones en referencia a la idea de al, a la sílaba, la completación de una palabra con re, y hablando de reinterpretación como recomposición, regresos, regresar a las descomposiciones de las partes primeras del sistema, como las ideas primeras de una teoría de la ciencia, de una teoría del conocimiento, como sería el conocimiento del sujeto-objeto en cuanto a conoce una ciencia, quiere ser un conocimiento científico para transformarse en tal, modular la materia a través de la forma o la forma a través de la materia, como pudiera ser la modulación del sujeto a través de los objetos a través de los sujetos. En cuanto al giro copernicano, por ejemplo, cuando Bueno habla de aquello de las tesis del idealismo trascendental frente al materialismo filosófico y la crítica a Kant en su artículo. En cuanto empieza a hablar del entendimiento, de las sensaciones y de cómo se clasifica el sujeto en un giro copernicano para dejar de subsumir al sujeto los objetos o los objetos los sujetos. En todo caso, todo esto viene a cuestión de hablar de una ciencia o una tecnología que viene desarrollándose últimamente, como es la informática o la cibernética. Informática se definiría como la teoría de la información, la cibernética como la teoría de los sistemas regulatorios o supervisores de cuestiones operativas. Y como hoy en día se habla del ordenador que quiere ser un sujeto, o que el ordenador, cuando deje de considerarse como un sujeto y sea un objeto, un subjetual, un objeto que tiene conciencia, que tiene entendimiento, que tiene razón. La inteligencia artificial, el programa de debate que tuvieron en la radio
cuando hablan de esas cuestiones de la teoría de la inteligencia, que quizás habría que analizar desde el materialismo filosófico, y en resumen una teoría de la información, una teoría de la inteligencia, una teoría de la computación. Creo que falta una filosofía de la cibernética, cuestiones que me ha interesado, y sobre todo ver cómo podría hacerse un programa informático o una programación de lo que podría ser un algoritmo o unos algoritmos, la semántica que se habla de la web semántica, la computación semántica de conceptos, y en el fondo todo esto relacionado con Kant cuando habla de los objetos y los conceptos, así cómo atribuir un concepto a una cosa, cómo designar una cosa mediante palabras, y esa adecuación o criterio de equivalencia entre una cosa y su palabra. Estas cuestiones en cuanto a la programación, por ejemplo, informática, de cómo podría programar en español con un lenguaje informático, cómo se podría programar a través de conceptos semánticos, ontológicos, la web ontológica también, como la realidad, la ontología, cómo esta ontología, cómo esta semántica vuelve a estar, o no es que vuelva, sino que está presente en cuestiones de estudio de las ciencias de los sistemas o las ciencias informáticas hoy en día. Hace falta un estudio pormenorizado, profundo de la informática, de la computación, de la cibernética, aplicando el materialismo filosófico, y creo que las herramientas, las obras, publicaciones que pueden servir para eso, por ejemplo, el libro Televisión, Apariencia y Verdad, en cuanto a teoría de la imagen, de cómo la pantalla de la televisión, de la televisión, visión a lo lejos o visión a lo cerca, de lo apotético, lo paratético, de ver de cerca o ver a lo lejos, cómo esta operatividad, cuando se habla de que una teoría de la imagen, de la visión, viene a cambiar una teoría de la ciencia, y cómo las teorías de la ciencia se apoyan o se soportan en teoría de la imagen o en la óptica, cómo ayuda la óptica a las teorías de la ciencia. En ese sentido es interesante revisar los ordenadores en cuanto al uso de los ordenadores hoy en día,